El experimento ruso del sueño, la historia del laboratorio de los horrores. La historia del experimento ruso del sueño se desarrolla en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en una época en la que varios países estaban obsesionados con entender y manipular los límites de la mente humana. En un laboratorio oculto en algún lugar de la Unión Soviética, un grupo de científicos recibió la orden de llevar a cabo un experimento siniestro y sin precedentes, en el que 5 prisioneros serían mantenidos despiertos durante 15 días usando un gas experimental diseñado para inhibir el sueño. Los prisioneros, todos considerados enemigos políticos del Estado, habían sido prometidos su libertad si cooperaban y soportaban las condiciones de la prueba. Al principio, parecía un experimento de resistencia humana, pero nadie estaba preparado para lo que sucedería a continuación. La primera semana, el deterioro gradual. Los primeros días del experimento transcurrieron con relativa calma. Los prisioneros conversaban entre ellos y, aunque comenzaron a mostrar signos de agotamiento y ansiedad, su estado general era estable. Los científicos vigilaban cada uno de sus movimientos a través de micrófonos y pequeñas ventanas de observación en la habitación sellada. Después de 3 días, comenzaron a notarse los primeros efectos del insomnio. Algunos prisioneros hablaban solos o murmuraban frases incoherentes, otros parecían desconectarse del entorno y comenzaban a expresar pensamientos oscuros y paranoicos. Sin embargo, todo seguía dentro de lo esperado, hasta que llegó el 5.º día. Para ese momento, la situación había empeorado drásticamente. Los prisioneros comenzaron a mostrar signos de locura y a actuar de forma errática, a gritar sin motivo y a hablar consigo mismos en voz baja. Uno de ellos se sentó en un rincón y comenzó a llorar durante horas, mientras otro prisionero gritaba a todo pulmón hasta que su voz se quebró. Sin embargo, lo más extraño era que ninguno de ellos intentaba dormir, como si temieran hacerlo. Día 9, el silencio. El 9.º día fue el más perturbador. De repente, los gritos y llantos cesaron. Los micrófonos captaron solo un silencio absoluto, ni una palabra, ni un murmullo, nada. Los científicos intentaron comunicarse con los prisioneros, pero no obtuvieron respuesta. Temiendo que algo terrible hubiera sucedido, usaron el intercomunicador y les dijeron que abrirían la puerta si colaboraban y se alejaban de la misma. Finalmente, uno de los prisioneros habló con una voz baja y temblorosa: «No queremos salir». Esa respuesta dejó a todos los presentes desconcertados. ¿Por qué no querían salir? ¿Qué les había ocurrido para cambiar sus mentes de tal manera? Día 15, la puerta se abre. Al 15.º día, los científicos decidieron abrir la puerta de la cámara para ver qué estaba sucediendo en su interior. Lo que encontraron dentro era un escenario dantesco que jamás habrían imaginado. 4 de los prisioneros aún estaban vivos, pero en un estado completamente antinatural. Habían arrancado grandes trozos de su propia carne y la habían amontonado en una esquina. Algunos habían mutilado sus propios cuerpos en formas incomprensibles, y tenían las costillas expuestas, heridas infectadas y carne desgarrada en los brazos y el torso. El 5.º prisionero había muerto, y sus compañeros habían utilizado su cuerpo como alimento. A pesar de sus horribles heridas, los prisioneros parecían tener una fuerza sobrehumana. Cuando los científicos intentaron retirarlos, ellos se resistieron violentamente, gritando: «Déjenos aquí. Déjenos continuar con el experimento». En su mirada había una mezcla de locura y algo más oscuro e inexplicable, como si ya no fueran completamente humanos. El misterio del gas y el final del experimento. Desesperados por entender lo que había sucedido, los científicos intentaron tranquilizar a los prisioneros y les prometieron dormir. Sin embargo, estos se rehusaban a cerrar los ojos, y uno de ellos incluso pidió ser devuelto a la cámara de gas, diciendo que necesitaban permanecer despiertos. Uno de los médicos presentes quiso investigar más a fondo y preguntó a uno de los sobrevivientes qué era lo que había descubierto durante todos esos días sin dormir. El prisionero lo miró con una expresión sin vida y dijo algo que heló a todos los presentes. «Hemos visto el horror dentro de nosotros. Al dormir, cada ser humano permite que esa oscuridad vuelva a su lugar. Pero cuando permaneces despierto, descubres que el monstruo está ahí, esperándote». Aterrados, los científicos finalmente decidieron sedar a los prisioneros para detener el experimento. Sin embargo, tan pronto como los prisioneros sintieron el sueño acercarse, comenzaron a gritar y a luchar con una fuerza sobrehumana, hiriendo a varios de los médicos y guardias. En sus últimas palabras, uno de ellos susurró: «No queremos dormir. Somos ustedes cuando duermen». Finalmente, el experimento fue cancelado, y las investigaciones sobre el gas y el suceso fueron ocultadas. Los pocos sobrevivientes fueron silenciados, y la información sobre este experimento fue clasificada y supuestamente destruida. No obstante, algunos rumores y relatos,
como este, han logrado filtrarse al público, dando lugar a una de las historias más perturbadoras jamás contadas. ¿Verdad o ficción? El efecto psicológico del sueño perdido. Aunque muchos creen que esta historia es solo una leyenda urbana o un creepypasta, el impacto psicológico de la falta de sueño extremo es una realidad documentada. La privación de sueño puede llevar a alucinaciones, paranoia, psicosis y cambios profundos en la personalidad. En algunos casos, los efectos pueden ser permanentes, generando un estado de locura irreversible. Este relato, aunque posiblemente ficticio, explora un temor profundo sobre los límites de la mente humana y la posibilidad de que el insomnio extremo pueda llevarnos a enfrentar nuestras peores pesadillas, en un estado de vigilia del que no hay escape. Esta historia ha trascendido las barreras de la ficción y se ha convertido en un fenómeno de terror psicológico que nos hace reflexionar sobre los límites de la ciencia y los horrores ocultos en la naturaleza humana.